Hora de cambiar las carteras tras el sorprendente rally de inicio de año. Tiempos de rotación. Bienvenidos al primer capítulo de Finect Alpha. Empezamos. Cuando el consenso está muy consensuado, malo. Hay que abrir la mente y pensar otras opciones. En este inicio de 2023 ha pasado casi justo lo contrario de lo que la mayoría esperaba en diciembre. Mejor comportamiento de la renta variable, que para el consenso era un activo en el que estar muy neutral o defensivo en diciembre. El minuto de resultado ahora mismo es subidas entre el 6 y el 9-10% en renta variable global, dependemos si hablamos gran capitalización blend o de renta variable small caps, con Europa a la cabeza, en la que encontramos la media de los fondos rondando un poco por debajo del 10% anual, y con Estados Unidos y global emergentes un poco por detrás. Si miramos por temáticas, pues tecnología, comunicaciones y consumo en lo más alto, que era lo que más gente había precavida en diciembre. Y en renta fija, pues bien, gracias, no tan buenas rentabilidades, pero también bien. Por ejemplo, la media de fondos de bonos de alto rendimiento ronda el 5%, aunque estas cifras, curiosamente, no están en línea con lo que estamos viendo en flujos de dinero que ahora comentaremos. Pero vamos, ¿quién no habría firmado a finales de 2022 tener este año un 10% en sus carteras de renta variable, tal como venía la cosa? A algunos seguro que le da ganas de liquidar las posiciones y dejar hecho el año. ¿Tiene sentido cambiar ahora? ¿Tiene sentido rotar? ¿Cambiar qué y cómo? ¿En qué fijarnos? Bueno, en Finect Alpha vamos a tener esta semana a dos cracks, dos profesionales de la inversión, para que nos cuenten qué están viendo ellos y qué están haciendo también con sus carteras. Y para empezar, para inaugurar este podcast, vamos a saludarles ya. Empiezo saludando a Juan Hernando, que es responsable de selección de fondos de Morabank. Juan, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Un gusto tenerte en este primer episodio de Finect Alpha, y a Carlos Farrás, que es socio fundador y CEO de DPM Finanzas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa, que creo que va a ser positiva para los... Esperemos que sí, esperemos que os guste a los invitados y por supuesto también a quienes nos estáis escuchando. Lo primero, yo diría, aunque ahora hablamos más en detalle y debatimos, primer titular, una primera sensación de cómo estáis viendo ahora el mercado después de este inicio de año que hemos visto, no sé si compartir lo que yo decía, tan distinto a lo que esperaba el consenso. Carlos. Bueno, yo creo que ya lo veíamos viéndolo desde el último trimestre del año pasado. Yo creo que en septiembre debimos hacer los mínimos más o menos y desde entonces el mercado se ha ido recuperando y como yo digo siempre, venimos diciendo que viene el lobo, que viene la recesión desde hace ya, te diría, todo el año pasado. La recesión no ha llegado todavía y lo único que a nosotros es que lo que nos está preocupando un poco es que hay un nuevo competidor que es la parte de renta fija, que hace que le exijamos mayor rentabilidad al resto de activos de riesgo, ¿no? Y entonces pensamos que, por lo menos en la parte americana, que los ajustes que ha habido, que eran valoraciones que venían en una situación bastante cara, pues que creemos que hay demasiado optimismo, por lo menos en la expectativa de caída de inflación y la vuelta de los tipos a la baja, ¿no? Entonces ahí estamos un poco más cautelosos porque vemos cierto optimismo ahora por parte del mercado. Juan, ¿tú cómo lo ves? Pues sin duda el inicio de año está siendo pues bastante mejor de lo que cabría esperar, sobre todo pues en la parte de la renta variable. Yo creo que en general el consenso hablaba de que quizá pues la primera mitad del año podía ser mala, la segunda sí que había mejores expectativas y por ahora pues el inicio de año está siendo bastante positivo, tanto en la renta variable como comentabas, como también en la renta fija. Si vemos por ejemplo las rentabilidades por ejemplo de crédito corporativo, pues están siendo ya bastante positivas. Sí que es cierto que ya se venía comentando desde final del año pasado, ¿no? Que las yields que se estaban generando pues en las carteras de renta fija eran bastante atractivas, ya daban como una especie de punto de entrada, pero bueno, también somos conscientes de que hay movimientos pues que se está viendo ahora en las últimas semanas, pues un poco de volatilidad. Todo esto en general pues sí que nos lleva a pensar si nos quedaríamos, si estaríamos, incluso para quien está fuera, si es el punto de entrada, ¿no? Nosotros en general con la renta fija seguimos positivos y bueno, pensamos que hay momentos, hay correcciones, hay ampliaciones de spreads como la que tenemos ahora, que bueno, que pueden ser puntos para ir entrando, para ir haciendo cartera y bueno, en general pues dentro de un año que por ahora está siendo positivo, consideramos que habrá volatilidad. Bueno, esto parece una obviedad, pero sí que es cierto, ¿no? Vamos a estar pues muy, muy pendientes de datos de inflación, de datos de crecimiento, de posibles tensiones geopolíticas. Pero bueno, en general un año interesante, sobre todo pues después de un 2022
tan difícil para la mayoría de los activos. Ahora comentaremos un poco más en detalle la conversación. Antes, os quería pedir a los invitados que tengo cada semana que me traigáis algo que os haya llamado la atención esta semana, que puede ser un dato, que puede ser una presentación que hayáis visto, que puede ser una conferencia, que pueda ser una entrevista o un encuentro que hayáis tenido con otro gestor. Carlos, ¿qué me traerías tú hoy? Bueno, a ver, como al final como profesional leemos tantas cosas, sí que es cierto que yo un poco creo que hay una cosa que me parece interesante, también es verdad que a lo mejor es porque me identifico más en la manera de invertir, que me gusta escuchar a Howard Marks de Oaktree, que te hace unos podcasts y luego te hace aparte del memo que hace, pues hace un review un poco explicándote un poco los racionales que hace. Y a mí me ayuda bastante porque me hace pensar, ¿no? Aparte de lo que es lo puro dato tal, es porque muchas veces como profesionales siempre nos vemos tentados con el ruido del mercado, que si los tipos de interés, que la inflación, y alguien que te haga no perder el foco del largo plazo, pues te ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí sí que recomiendo un poco que se escuchen el último podcast de Howard Marks, que a mí la verdad es que me enriquecen cada uno de ellos. Juan, ¿tú qué nos traerías esta semana? Bueno, en general últimamente se está hablando mucho de ilíquidos en los mercados y bueno, de hecho se está tratando pues de entre comillas, de democratizarlo, de dar más acceso al inversor, pues quizá de banca privada. Esto siempre era pues un tipo de inversión muy para institucionales, muy para grandes planes de pensiones y bueno, pues ahora estamos viendo pues cómo se está pudiendo dar más acceso quizá pues al cliente de banca privada, se están bajando los mínimos y bueno, es un poco quizá la curiosidad, ¿no? Pues hay que tener en cuenta si el cliente que entra estará disponible pues a tener esa iliquidez que puede ser superior a los 10 años y bueno, en general es verdad, veremos si estas primas de iliquidez se mantienen, a ver cómo funciona todo también, pues veníamos de años prácticamente de dinero gratis, veremos cómo se puede adaptar el mercado, cómo se pueden adaptar los diferentes actores. También es verdad que venimos de un tipo de inversión pues en la parte de líquidos pues muy de especialistas y ahora están llegando muchos nuevos jugadores y veremos si estas primas de liquidez se mantienen. O sea, en general hay muchas interrogantes, no lo digo como algo negativo, sino como algo interesante, ¿no? Cambia un poco el paradigma, cambia un poco la forma en la que se ha estado invirtiendo y veremos cómo continúa. Claro, es que seguramente la respuesta a lo mejor la tenemos en 5, 6, 8, 10 años, ¿no? Pero es interesante verlo, ¿verdad? Estamos viendo ya productos a partir de 10.000 euros de capital riesgo en entidades financieras para determinados perfiles, pero bueno, que efectivamente es algo que iremos siguiendo también aquí en Finec Alfa. Bueno, ahora vamos a comentar todo esto más en detalle, pero antes... Es muy importante saber cómo se está moviendo el dinero, si se vuelve más defensivo, hacia qué activos se dirige, qué están haciendo y cómo ven la situación los gestores globales, los inversores institucionales. Por eso, en esta sección vamos a ir dando las claves sobre las principales cifras de flujo de dinero y de encuestas de sentimiento que se publican. Vamos a ir siguiendo la pista del dinero. Hoy, como es nuestro primer podcast, vamos a ampliar el foco más allá de una semana. Vamos a ver lo que ha estado ocurriendo en estos 2 primeros meses de 2022 y lo vamos a hacer con los datos que publica Bank of America, con datos de EPFR Global, que muestran cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, que el dinero ha vuelto a fluir a los mercados a pesar del contexto de retirada de liquidez de los bancos centrales, aunque con prudencia, ¿vale? El tipo de fondos donde ha entrado más dinero en las primeras semanas del año ha sido el más conservador, fondos del mercado monetario, que ahí ahora hablaremos porque claro, ya están dando rentabilidades que nadie esperaba hace unos meses, ¿no? En concreto, fíjate, hasta el 15 de febrero había entrado más dinero ahí que sumando todos los flujos hacia renta variable, renta fija y materias primas. Más de 100.000 millones de dólares a nivel mundial. Después, los fondos de bonos. Fíjate, antes decíamos que está teniendo más rentabilidad renta fija, pero donde está entrando más dinero es en fondos de bonos. En concreto, ha entrado el doble de dinero en renta fija que en renta variable. Lo cual, a lo mejor ahora hablamos de ello, nos puede llevar a pensar si el rally este de la renta variable se ha dado con demasiado poco dinero en mercado, ¿no? Y otro punto curioso que muestran los mercados es que las mayores entradas, dentro de renta variable, las mayores entradas habrían ido a emergentes, con China a la cabeza. Algo ha entrado en Europa, tras muchos meses de salida de dinero, pero claro, había estado saliendo tanto que prácticamente nada. Y sí hemos visto salidas de dinero, curiosamente, decíamos que había habido rally menor en renta variable americana. En renta fija, bueno, pues lo habéis estado comentando, pero bonos investment grade, que es donde efectivamente comentaba Juan, pues es donde está entrando 8 semanas seguidas entrando dinero en esa parte.
fin, esto a nivel global, en Europa, la foto de flujos que pinta Bank of America es muy parecida, ¿eh? Muchas entradas en monetarios, renta fija, sobre todo en investment grades, y algo menos en renta variable, que en renta variable en concreto lo está haciendo en ETFs. ¿Qué le parecerá a Juan Hernando y a Carlos Farrás? Pues bueno, vamos a conocer su opinión ya mismo. Bueno, Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de estos movimientos de dinero que estamos teniendo estas primeras semanas de año? Tienen sentido, que hay veces que os diré que en el pasado he visto subidas de mercado sin entrada de flujos. Claro. Que lo que lo ha hecho es que luego el inversor minorista ya ha entrado después, ¿vale? Y porque luego además hay muchas maneras desde el punto de vista de gestión de incrementar posición sin tener que meter flujo como tal, ¿no? Vía futuros o lo que sea, ¿no? Pero, a ver, lo que sí que es verdad es que la parte de monetarios que has mencionado, el crecimiento que hay, pues sobre todo viendo cómo están actuando las entidades financieras, que no están extratipando los depósitos ni nada por el estilo, pues es que un fondito de renta fija corto hoy en día ya te está pagando un 3, un 3,5, ¿no? Con duraciones inferiores al año. Entonces, no tiene mucho sentido dejar el dinero en la cuenta cuando además nos lo está comiendo la inflación. Por lo tanto, esa parte creo que es bastante, que se justifica bastante, ¿no? La otra de grado de inversión, pues es que yo creo que todos tenemos claro hoy que podemos tener rentabilidades entre el 4 y el 5% en una duración entre 2 y 3 años en grado de inversión, lo cual hace que sea un activo muy interesante, ¿no? Que antes no nos pagaba nada, acordaros. Entonces, es normal que vayan entrando ese tipo de flujos. Luego, la parte de renta variable, pues toda la parte de la apertura de China tiene todo el sentido. De hecho, nosotros ya estuvimos invirtiendo el año pasado en la parte de Asia, porque con todas las noticias negativas que venían del continente, pues creíamos que era una buena oportunidad de entrada. Y esto es un poco la confirmación. No tienen inflación, están metiendo estímulo, están en otra fase del ciclo comparado con el resto del mundo desarrollado. Por lo tanto, a mí me suena que son bastante razonables los datos que nos estás facilitando. Sí, yo diría que eso en rentabilidades podría sorprender la parte de renta variable, pero en flujos, si nos preguntan en diciembre, pues sería prácticamente lo que nos saldría, ¿no? Sí, yo creo la parte de flujos bastante interesante, la parte de entradas en emergentes, ¿no? Quizá nos hemos tirado prácticamente 2 años muy malos para renta variable emergente, sobre todo pues arrastrado por China, ¿no? Y ahora pues digamos que la reapertura, o sea, ya parece que sí tiene visos de que va a darse, y bueno, pues en general los flujos están llegando. La parte de los monetarios, prácticamente nos hemos tirado, yo diría, 14, 15 años, prácticamente en los que el activo había desaparecido, ¿no? Y ahora vemos pues cómo las yields que se pueden alcanzar pues, en términos nominales empiezan a ser atractivas y empieza a tener interés en las carteras el poder tener una parte de liquidez. Si os acordáis, nos hemos tirado algunos años en los que prácticamente no sabíamos qué hacer con la liquidez porque te podían llegar a cobrar, porque bueno, era algo bastante complicado. El ahora tener en términos nominales pues yields positivas, que además incluso pueden ser hasta bastante interesantes, mientras no se den este tipo de depósitos extratipados, sí que llama atención y sí que está haciendo que se vuelva a considerar como un tipo de activo y como un tipo de fondo donde invertir, con lo cual tiene lógica pues que lleguen estos flujos. Al final entiendo que esto en carteras lo jugáis sobre todo con fondos monetarios con comisiones bajísimas, ¿no? Y no sé, desde el punto de vista de renta variable, de Europa y de Estados Unidos, porque es verdad que Estados Unidos te está dando un poquito más de tipo, pero lógicamente ya asumes el riesgo divisa. Sí, hombre, lo que pasa que ahí, aparte que estás asumiendo un riesgo de divisa, en el momento que el dólar, con todas las métricas que cojas, está caro en general, ¿no? O sea, es decir, que también es verdad que me puedes decir que ha estado más caro, que ha estado en 0,97, no 0,95, pero yo te hablo de... Caro como para cubrirlo. Claro, evidentemente. Lo que pasa es que tienes un coste del hedgeo que más o menos pues hace que la rentabilidad con respecto a tener en Europa o tener Estados Unidos pues sea, te da igual. En el momento que lo hedgeas te da igual tener bonos corporativos Estados Unidos. Lo único que cambia es el tipo de emisor y el riesgo de emisor de un lado y de otro, ¿no? Que tienes, a lo mejor lo tienes más diversificado. Pero vamos, nosotros a nivel lo que estamos haciendo fuera lo tenemos todo hedgeado. No queremos tener riesgo dólar a unas valoraciones así. Yo creo que sí, sobre todo pues para los perfiles más conservadores. Si estás en renta fija americana, al final un poco lo que te pide el cuerpo es tener que cubrirlo, ¿no? Al final esa cobertura pues prácticamente se come el spread, ¿no? Es un poco la situación. Entonces al final pues tienes que pensar el tipo de emisor que quieres, si quieres estar más en Estados Unidos o más en Europa, pero al final por yields, si cubres la divisa, bueno, prácticamente lo comido por lo servido, ¿no?
y en general es eso. Sí que es cierto que el eurodólar hemos tocado niveles del 0,97, que bueno, ya quizá los hemos dejado un poquito atrás, pero es cierto que la situación ahora pues no te daría como para estar muy expuesto. Oye, después lo que hemos dicho, después de este inicio de año tan positivo, ha llegado el momento de cambiar la asset allocation de las carteras. ¿Lo habéis cambiado? ¿Estáis cómodos? Bueno, a ver, nosotros hemos ido reduciendo un poco de riesgo. Sí que es verdad que estábamos un poco cargados, o te diría sobreponderados. Cuando todo el mundo hablaba de prudencia, nosotros teníamos incrementado. Siempre que hay caídas de mercado, ya sabes que solemos incrementar riesgo, ¿no? Porque vemos más oportunidades. Entonces, evidentemente ahora con esta situación pues estamos reduciendo algo la exposición, no porque no nos gusten los activos donde estamos invertidos, que siguen gustándonos a medio y largo plazo, sino porque si luego hay volatilidad pues nos permite luego hacer algún cambio y pues volver a salir comprar un poquito más abajo, ¿vale? Y luego, un poco por lo que te decía, porque me preocupa la parte americana y si la consideramos que está cara y que puede haber correcciones y que la bolsa americana por valoración está cara y los márgenes en máximos, y con un incremento de costes que estamos viendo con la inflación, si son capaces de repercutir todo eso, pues fenomenal, pero si no, tenemos mucho riesgo de que se tenga que ajustar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia que tenemos es que cuando corrige la bolsa americana, corrigen el resto de activos, ¿no? Entonces, más que nada por eso, aunque no hacemos market timing ni nada por el estilo, nos han funcionado bien las carteras, estamos haciendo tal, y es un pequeño ajuste, no nos estamos quedando fuera ni nada por el estilo. O sea, simplemente reducir un poco de riesgo para luego tener el chance de volver a comprar. ¿Qué proporción, por ejemplo, estás reduciendo? Pues imagínate, entre un 5 y un 10% del peso en renta variable, no mucho más. ¿Lo tienes habitualmente? ¿En qué niveles? Pues una cartera moderada, a lo mejor ahora tenía con las subidas y tal, pues a lo mejor estábamos un 55 o 60, estábamos por encima de lo que debería, entonces me estoy poniendo más neutral o estoy poniendo más... O sea, si tuviera claro que estaban todos activos caros, pues tendría una infraponderación muchísimo más elevada, pero ahora mismo encontramos cosas interesantes, lo que pasa es que ya te digo que hay cosas que han funcionado muy bien. Sí. Y ahí es donde se está un poco reduciendo, ¿no? Sí. La parte más clara, ¿no? Sí. Y lo único por añadir es que donde nos estamos yendo es que nos vamos a dar renta fija investment grade 2 años, que nos va a dar un retorno del 4 o 5%. Es que hoy en día solo el carry, solo la cartera, si la dejas trabajar de ella sola, te va a dar una alegría a final de año. Entonces, o sea, es decir, que tenemos muchas más alternativas que antes. ¿El cliente se vuelve más exigente también teniendo en cuenta ese 4 o 5%? ¿O de momento dice 4 o 5 que no lo tenía en los años pasados, me vale? Bueno, yo lo que creo es que está todavía lamiéndose las heridas del año pasado. O sea, si es que ahora cuando les hablas, oye, mira, es que solo tal, dices, bueno, ya, pero es que el año pasado fue un año duro, ¿no? Entonces, eso me servirá para recuperar parte de las pérdidas del año pasado. Pero bueno, lo que nos preocupa a todos los profesionales es que luego la gente capitule, después de un año como el año pasado, se vaya del mercado y ahora es cuando tiene más oportunidades y más activos y más rentabilidad en casi todo. Por lo menos en flujos no se ha visto una salida muy bestia. Es verdad que sí que está el ánimo de la gente un poco tocado, pero en flujos no se ha visto. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Así es. O sea, es cierto que el año pasado fue muy, muy duro, fue muy complicado. Yo creo que pues, la labor de prácticamente todos los profesionales el año pasado fue muy didáctica, ¿no? De intentar evitar salir del mercado en el peor momento, porque claro, nos hubiéramos podido perder este tipo de rebotes. Muchas veces el cuerpo te pide, pues en estos momentos de caída, vender, por ejemplo, pues en los perfiles conservadores, que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque eran perfiles conservadores que a lo mejor los años anteriores no habían generado pues grandes beneficios, y 2022 de repente se encuentran con caídas prácticamente de doble dígito. Entonces, en muchas ocasiones el cuerpo te puede pedir el salir en el peor momento, ¿no? Cuando se ha visto, por ejemplo, que en la renta fija el momento era quedarse, ¿no? Yo creo que en general se ha hecho una labor bastante buena, bastante didáctica por parte de la mayoría de asesores, de la mayoría de entidades, y se ha visto reflejado en flujos en España, pues que no ha habido estos grandes reembolsos, ¿no? Si nos retraemos si nos echamos la vista atrás, en otras grandes caídas sí se ha visto grandes reembolsos, y en este caso pues yo creo que por suerte no, y ahora pues se está pudiendo recoger los frutos en lo que llevamos de año. Sí que es cierto que a nivel de carteras pues, hay que ir haciendo algunos ajustes, hay que ir reevaluando expectativas. Es cierto que muchas veces hablando con los clientes te piden, bueno, ¿cuándo voy a recuperar lo del año pasado? Bueno, quizá no es algo tan lineal, ¿no? Quizá no es algo como, bueno, pues de aquí a unos meses ya recuperamos. No es como las caídas del COVID de 2020, que fue prácticamente una caída de nube. Y recuperación muy, muy rápida, ¿no? De hecho era como, que digo yo, lo del COVID, que fue como un pinchazo, ¿sabes? Porque el dolor duró muy poco.
Vimos una caída muy fuerte, pero que luego en 3 meses se recuperó. Entonces, desde el punto de vista de los clientes, el cliente estaba preocupado de otras cosas. Esto era lo que menos le importaba en ese momento. Sí, pero que además duró poco. O sea, decir, lo malo es cuando llevas todo el año y que... Claro, es que el mensaje de bueno, espérate por X, espérate porque creemos que hay potencial, espérate porque creemos que la situación macroeconómica no está mala, por lo que sea, pero al final cuando se alarga en el tiempo, cuesta más el seguirla, ¿no? Y entonces es verdad que en los meses del COVID, al final digamos que toda la caída se hizo prácticamente en 7-8 semanas. Entonces, bueno, el mensaje entre que hablabas con el cliente, entre que se explicaba, bueno, fue algo que ya prácticamente se veía el color, se veía la salida, al menos en mercados se veía la luz al final del túnel. Pero es verdad que el año pasado, yo creo prácticamente desde enero hasta noviembre, diciembre, fue bastante complicado, con algún rebote entre medias, pero fue un año bastante complejo. Bueno, de hecho no teníamos, yo creo que todos los profesionales sabíamos que era muy difícil acabar en positivo, o sea, decir, no teníamos una visión de decir, o sea, lo único era poder construir cartera y aprovechar lo que llamamos nosotros las dislocaciones que hay en el mercado a veces para aprovecharlas. Claro, y en esa construcción de cartera, que es donde están esos cambios que ahora vosotros que estáis haciendo. Hemos hecho algunos ajustes, teniendo en cuenta pues, que el inicio de año ha superado expectativas para bien. Por ejemplo, pues en la renta variable hemos bajado algo de beta, más que salirnos propiamente, porque digamos al final, pues, según los perfiles, pues, digamos el porcentaje a lo mejor de exposición a la renta variable, no hay grandes variaciones, pero sí que podemos hacer cosas, y en ese sentido pues alguna de las que estamos haciendo es bajar algo de beta. Hemos intentado pues ver algunas posiciones a lo mejor pues de alta rentabilidad por dividendo, que bueno, pues te pueden dar otro tipo de exposición, otro tipo de ideas, a lo mejor temáticas más defensivas, como puede ser por ejemplo las de infraestructuras, pues que te puede llegar a, quizá no es tan llamativo como las grandes tecnológicas, como la inteligencia artificial, pero bueno, también es una forma de estar expuesto a digamos a temáticas un poquito más defensivas. Quizá, ya digo, no son tan atractivas, tan sexys, pero sí que tienen interés para las carteras y te pueden permitir bajar beta. Y quizá pues en la parte de la renta fija, que este año sí que consideramos pues que tiene sentido el tener duraciones más largas. O sea, este año pues la duración sí que parece que puede pagar. Pero bueno, pues en algunos perfiles que están cerca de cumplir sus objetivos, pues también reducir algo de exposición a duración o al menos reducirla. Porque tengáis también una visión un poco diferente en la parte de duración. Nosotros, por ejemplo, que lo llevamos analizando, el año pasado nos pilló con duraciones bajas, lo cual hizo que las caídas fueran inferiores, y siempre decíamos, oye, en algún momento hay que subir duraciones. Y no lo hemos visto todavía en la entrada. O sea, el momento de incrementar duraciones, de tener una renta fija, imagínate a 2 o 3 años y pasar a un 5 o 7 años, es que para que te hagas una idea, en Estados Unidos te está pagando el corto en un 5%, y si me voy un 10 años americano me paga un 3,5%. Entonces, ese cambio, que lo normal es que si tuvieras una curva positiva y tal, es decir, oye, por el dinero, por prestártelo más tiempo, tengo más riesgo de tal, además renuncio a la liquidez del mismo, pues debería pagarte más. Y ese movimiento nosotros no hemos visto la oportunidad para incrementar duración, para garantizarme a lo mejor el 4 o 5 que tengo ahora en los bonos corporativos, decir, oye, pues esto me lo quiero garantizar a 5 o 7 años. Y ese cambio no lo hemos visto. O sea, la oportunidad de hacerlo, el mercado nos lo ha dado. Eso está, o sea, fíjate, claro, cuando al final estás tomando más duración, estás esperando que la subida de tipos esté tocando techo y beneficiaste esa sensibilidad, ¿no? Entiendo que ahí estáis esperando que antes que... ya este año prácticamente está descartado con las últimas subidas, ¿no? Pero que llegue esa bajada de tipos. Sí, yo creo que para este año ya pues el consenso o incluso nuestro posicionamiento no es de bajada de tipos para este año. Sí que el año pasado pues, se daba como que la segunda mitad podía ocurrir, pero bueno, la realidad ha ido por otro camino. En cualquier caso sí que creemos que estamos, por ejemplo en Estados Unidos estamos más cerca del final de las subidas de tipos que del inicio, lógicamente. Todavía vamos a depender mucho de las cifras de inflación. O sea, por ejemplo, el terminal rate que se comenta mucho, que podría ser 5,25, 5,50, podría ser, ¿no? Pero sí que es cierto que va a depender mucho de cómo sean pues, cifras de inflación, de cómo se el crecimiento, ¿no? Que lo comentaba antes Carlos, ¿no? Quizá pues veníamos hablando de la recesión. Por ahora parece que no... Sí, ya no está tan claro, ¿eh? Era algo que parecía súper hecho, bueno, y todo el mundo lo tenía en previsiones hace nada, ahora ya no está tan claro. De hecho, fíjate, una de las cosas que nosotros hemos analizado más para el outlook del 2023 es la parte del empleo.
frente a otras recesiones, el problema que hay ahora mismo, y yo te digo que hablando con cualquier empresario de cualquier actividad, es la falta de personal. O sea, entonces nadie va a prescindir de ellos, ni vamos a ver, ahora mismo se prevén reducciones de plantilla, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que mucho este incremento de inflación venga por incremento de salarios, por lo tanto, puede venir, o sea, puedes tener un entorno con mayores tipos, mayor inflación y que no venga la recesión, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el mercado no te está descontando eso. Ahora cuando estabas preguntando lo de la curva, cómo estábamos y tal, es que el tema es que el mercado está descontando que te van a volver a bajar tipos. O sea, y que la inflación a 5 años me parece que está Ha pasado a 2024 la expectativa de bajadas, ¿no? En el consenso de mercado. Sí, pero tú ves la curva y te quiero decir, está muy descontado ya que vamos a tener bajada de tipos, que la inflación se va a ir hacia un 2%, de lo cual nosotros tenemos ciertas dudas un poco por el cambio que estamos viendo en muchas cosas, desde el punto de vista geopolítico y de seguridad nacional. La verdad es que lo de la inflación al 2% ahora mismo cuesta verlo, ¿no? Cuesta encontrarlo. Bueno, también estamos viendo esas distintas visiones, por ejemplo, con el tema de la duración, ¿no? Que también desde el punto de vista de audiencia, como lo veis vosotros, o sea, que estáis haciendo vuestras carteras, los que nos estáis escuchando, dejárnoslo ahí en los comentarios del podcast, porque justo lo que queremos es que Finect Alpha sea algo de comunidad, o sea, que participéis con lo que os pedimos por ahí. Yo, un par de cositas más. Por un lado, os iba a preguntar de renta variable sectorial. La voy a llevar a una cosa muy concreta relacionada con la subida de tipos que estoy oyendo cada vez más, que es gente tomando posiciones ahora en fondos tipo REITs o en fondos tipo inmobiliarios, descontando que ahí sí que se ha producido ya la mayor parte de la caída. ¿Lo estáis viendo? Bueno, lo estamos viendo, estamos invirtiendo en ello. Estáis haciéndolo. ¿Vale? Pero no tanto por cuánto va a ser la subida de tipos, es que en los activos líquidos, ¿vale? Hablo de los cotizados, los REITs europeos, el año pasado te bajaron un 30% y el valor de esos activos con respecto a lo que llamamos nosotros la valoración que tienen, pues tienen un descuento del 30-40%, ¿vale? Eso no te pasa con los inmuebles normales, los que la gente mira idealista, no han bajado nada ni nada, pero el cotizado ha pasado eso. Entonces, sí que es verdad que nosotros como lo movemos, es que parte de esas caídas tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo tenía un rate que me estaba dando una rentabilidad por dividendo del 4 o el 5, ¿vale? Y ahora tengo, imagínate, el bono de Inglaterra pagándome un 10 años el 4, pues le tengo que exigir a ese activo que por el riesgo que estoy asumiendo, en vez de pagarme un 4 o 5, me paga un 7 o un 8. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos de esos activos que antes nos pagaban una rentabilidad por dividendo del 5 y hoy, invirtiéndolo después de las caídas, nos están en un torno a un 8. Por lo tanto, para nosotros ya está en un entorno en el que no deberían caer más, me genera un buen retorno, y luego que la inflación a largo plazo, ya sabes que los inmuebles a largo plazo se revalorizan con la inflación. Por lo tanto, nosotros ahí sí que lo vemos. En los activos líquidos, sí. En los ilíquidos, que antes hablábamos del private equity, yo no he visto esas caídas. Sí, yo sí que coincido bastante. El sectorial de real estate, el sectorial de inmobiliario del año pasado se le castigó mucho, sobre todo en Estados Unidos. Al final se le veía pues como un sector pues más sensible a la subida de tipos y que esto le podía costar. Y de hecho pues fue un sector que aunque a priori el inmueble pues en el medio largo plazo te protege bien contra la inflación, el año pasado lo que se tomó más fue que la subida de tipos pues no le beneficiaba como tal, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos pues quedó bastante por debajo del S&P, y bueno, es un sector que creemos que tiene sentido pues para estar expuesto tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Habéis tomado posiciones vosotros también? Sí, ligeramente, o sea, tampoco son posiciones estructurales de la cartera, pero bueno, es una forma de ir tomando, sobre todo pues viendo que se había visto un poco, bueno, quizá un poco, no sé si llamarlo sobrereaccionado, porque al final las sobrereacciones o no, son soberanas, el mercado es soberano, ¿no? Entonces no es como decir el mercado se ha equivocado, pero quizá él pasaba, ¿no?, con algunos activos estos que se consideraban más sensibles a los tipos, y en este caso pues el real estate fue uno de ellos. Yo lo único, un poco por matizar, hay un subsector dentro de todo esto que es el de salud, que le han castigado igual, y para nosotros se ha demostrado que es acíclico, es decir, no tiene nada que ver. Cuando te hablo del sector salud en el inmobiliario, piensa en residencias de tercera edad, piensa en hospitales, en laboratorios, etcétera, ¿no? Que son inmuebles también y se utilizan para ese tipo de actividad, y que se han demostrado históricamente que no tienen que ver con el ciclo, y que muchos de ellos están revisados a la inflación, sus alquileres, ¿no? Entonces, cuando cae un activo, cae entero, y da igual su sector y demás. Entonces, sí que es verdad que además dentro de las oportunidades luego ves oportunidades que tienen todavía más sentido, ¿no? Y al final es un poco aprovechar esas
ese momento del mercado de salida de flujos para salir a comprar. Por eso, por ejemplo, ¿lo juegas directamente invirtiendo en acciones o hay fondos que tienen esa especialidad también? Lamentablemente, en la parte de salud tienes, yo te diría, 3 REITs americanos importantes. Y en Europa, pues tienes otros REITs europeos, así como invertibles, que tengan a lo mejor una capitalización de 3 billion, 5 billion o una cosa así. Ok. Para terminar esta conversación, esta sección y seguir en la ya última de Finect Alpha, en este contexto defensivo, de cambios, en los que pide el cuerpo un poco más de protección, ¿qué buscáis más en un gestor o qué perdonáis menos a la hora de meter o sacar un fondo en cartera? Juan. Yo quizás soy muy reiterativo con esto, pero quizá es el que haga un poco lo que estás esperando que haga, ¿no? Obviamente tiene su libertad, tiene su flexibilidad, tienes que entender que cada gestor pues tiene su forma de trabajar, pero yo me refiero más a la beta, a la exposición, al tipo de sectores donde está expuesto cuando es renta variable o incluso pues en renta fija los segmentos donde se mueve, ¿no? Yo sobre todo eso es tratar de entender bien el gestor, tratar bien lo que es esperable que haga. Y bueno, luego cuando viene pues ese entorno de mercado, que más o menos vayan por ahí los tiros. Es, por ejemplo, si estás invertido en un gestor que consideras que es más defensivo o más tranquilo, pues que en los momentos malos de mercado te defienda un poco, ¿no? Entiendes que en los momentos fuertes, que en los momentos de mucha beta se puede quedar atrás, pero bueno, que al menos pues si estás en uno más defensivo, pues que te proteja, ¿no? Es más o menos, a grandes rasgos es eso, ¿no? Es que el gestor pueda hacer algo similar a lo que estás esperando de él. Bueno, yo voy mucho en esa línea, ¿no? Nosotros nos gusta mucho invertir por fundamentales y por lo tanto nos vamos más alineados con los gestores que digamos que más que seguir el mercado, tratar de batir el mercado, lo que busquen son las oportunidades que produce el mercado, que normalmente siempre se producen. Y por ponerte un ejemplo, nosotros estuvimos invertidos en AZ Valor, en el que durante el COVID llegamos a perder un 50%, en el que ni siquiera nos planteamos salir y le aumentamos posiciones después de hablar del equipo gestor, y el año pasado el fondo subió un 40%, ¿no? Se recuperó la pérdida y además sacamos, no sé, los clientes de media habrán sacado un 80%. No es lo esperable, no lo hicimos con esa expectativa, ni que pensábamos que en el peor año de tal ellos iban a hacerlo tal, sino lo que estamos era que si lo que nos estaban contando el equipo gestor tenía sentido y para una parte de nuestra cartera tenía sentido incorporarlo, ¿no? Y así lo hemos hecho. Entonces, te quiero decir, a mí lo que me decepcionaría es que alguien me cuente un estilo de inversión y que luego le vea muy ¿cómo lo llamamos nosotros? Veleta, ¿no? Que, veleta, sí. Oye, hoy me preguntas tal y estoy así y ahora digo, o sea, yo quiero saber... Que está el derecho a que cambies de opinión, pero entonces lo tienes que explicar bien y que... sí, pero bueno, que te sirve, no puedes estar sí, no, tal, porque entonces no te da tranquilidad, o sea, decir, al final necesitas saber qué estilo estás contratando cuando nosotros seleccionamos un fondo, ¿no? Oye, ¿qué tipo de fondo estoy seleccionando? ¿Por qué? ¿Cuál es el equipo gestor? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo suele invertir? Para que nosotros vayamos, ya estamos apostando nosotros por ello al elegirlo, ¿no? Entonces, lo que no quieres es sorpresas. Muy bien, pues entendido. Estamos ya cerca del final del primer episodio, así que vamos a ir con nuestra última sección de Finect Alpha, que es Mind Games. Bueno, la rentabilidad real de los inversores, ya lo sabéis, suele ser mucho peor que la rentabilidad de los mercados, ¿no? Precisamente por las emociones, porque nuestra mente nos lleva a salir en los peores momentos, a vender en el pánico, que cuando en realidad probablemente los precios están mejor, y viceversa. Por eso en Finect Alpha vamos a tener, después de esta conversación con nuestros invitados, esta breve sección en la que vamos a comentar algún sesgo mental y emocional que nos afecta. Y yo en este primer episodio, para arrancar la sección Mind Games, voy a hacer una pregunta. ¿Dirías que eres una persona dopaminérgica? Así la palabra suena complicada, lo voy a intentar traducir. Todos conocemos a esa persona que enseguida se ilusiona con algo y se orienta totalmente a conseguirlo, pero cuando lo logra ya deja de interesarle, ¿no? Y esto pasa a veces con la pareja, con la carrera laboral y también con las inversiones, ¿no? Se dice que estas personas suelen tener altos niveles de dopamina, que se ha definido como la sustancia del deseo, ¿no? Hay un libro espectacular, para los que no lo conozcáis, se llama Dopamina, que es de Daniel Lieberman y Michael Long, y explica cómo funciona exactamente esta dopamina, ¿no? Que lo que hace es que nos genera unas expectativas que son mayores a las que nosotros en un principio tendríamos para eso, y eso hace que todo nuestro organismo se impulse a buscarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego cuando llegamos a alcanzarlo, baja
baja esa molécula, baja la sustancia y es lo que nos provoca tal. Yo entiendo que esto pasa también mucho con los clientes, ¿no? Porque de pronto los clientes se ilusionan con una idea, os llamarán, oye, esta idea que habéis visto y tal, y aunque luego se llegue a esa rentabilidad, casi no están contentos muchas veces, ¿no? ¿Os pasa esto? ¿Tú tienes clientes dopaminérgicos o has tenido? Bueno, a ver, o sea, decir, hay algunos que ya después de los años los vas reeducando y ahora nos pasa a veces incluso lo contrario, que cae el mercado y nos dicen, oye, saldremos a comprar, ¿no? Pero vamos, en general, es curioso porque a lo mejor hablan de manera despectiva en el momento que ha caído el activo o la inversión, me da igual si es un fondo, es una acción y tal, entonces hablan la expresión, la mierda de tal, no sé qué, solo por el hecho que ha caído. Digo, pero si tú no has puesto a valorar qué es lo que hay detrás. De hecho, por ejemplo, nosotros hemos identificado compañías que el año pasado han caído y han mejorado sustancialmente sus beneficios. Entonces, no corresponde la caída del mercado con el comportamiento de la compañía, ¿no? Pero vamos, eso en una compañía, pero en un fondo pasaría un poco lo mismo, ¿no? Entonces, es mentalmente lo que les dice es, oye, esto, recuérdame cuál es la inversión porque es que no estoy contento. Y no está contento porque si estuviera ganando dinero, ninguno se plantea nada, ¿vale? Y de hecho lo que suele ocurrir es al revés, que cuando dice vamos a hacer caja, ¿por qué? Entonces, bueno, digamos que yo creo que es una cosa que nos pasa a todos de todas maneras, como profesionales también nos ha ocurrido, claro, de tener una convicción muy alta de algo, caerte un 30%, y que lo que te pediría el cuerpo de una manera racional es, si me gustaba antes, ahora un 30% menos, pues salgo a comprar más, y dices, uy, voy a esperar. Y lo es contrario, así, ¿no? Y lo contrario, o sea, que al final como ves una idea que de pronto te encaja fenomenal y dices, venga, con esta idea va a ser la gran idea rompedora, me va a hacer el año en la cartera, y luego a lo mejor llega el momento y tampoco es para tanto, o incluso aunque sea una buena idea, no te produce esa rentabilidad emocional, sí. ¿No? Cuesta a veces, ¿no? Sí que lo hemos visto mucho, ¿no? Nos hemos tirado varios años en los que, por ejemplo, lo que mejor funcionaba eran las grandes ideas growth, el sector tecnológico, y bueno, pues a veces era difícil el momento de salirte, ¿no? O incluso era difícil ¿por qué no le cargo más? Un 25, un 30, o ¿por qué no voy más hacia sectores tecnológicos? A veces un poco pues bajo el manto de una idea temática concreta, ¿no? A veces es difícil también el poner un límite, ¿no? Cuando hay ideas tan buenas, aparentemente tan buenas, que de hecho es como si decimos, ¿tú crees que de aquí a 20 años la sociedad será más digital? No, seguro que sí. Pero claro, hay momentos en los que el mercado tampoco acompaña y bueno, el año pasado, por ejemplo, vimos cómo se recogieron beneficios en muchas tecnológicas, como el sector cayó de una forma, pues, no sé si dramática, pero bueno, caídas muy fuertes y bueno, este tipo de cosas también a veces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para no sobrecargar demasiado las carteras de ideas que pueden ser magníficas, de ideas que no tengo dudas de que en el medio y largo plazo vamos a estar, por poner un ejemplo, en una sociedad mucho más digital, mucho más centrada en tecnología, pero claro, hay momentos que el mercado pues no te invita a estar tan Mira, cargado, de hecho hay una parte de la cartera que nosotros teníamos en oro que debería haber funcionado con una guerra en Ucrania, con un entorno inflacionista y demás, y el oro el año pasado no lo hizo. Claro. Entonces, y desde el punto de vista de papel lo debería hacer. Entonces, bueno, el mercado pone a prueba a todos, lo único que hay que mantener el foco. Por eso es importante también escuchar luego lo que decía de Doctor y demás, de jugar más, porque a lo mejor te ayuda a escuchar profesionales para seguir con tu línea, ¿no? Bueno, en esta sección yo creo que me habéis dado una idea para la próxima, que es cómo funciona nuestra mente extrapolando las ganancias o extrapolando las pérdidas, que es lo que muchas veces nos lleva a tomar esas decisiones equivocadas. Lo trataremos en la siguiente. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nuestra cabeza funciona así? Bueno, dejadnos en los comentarios también, igual, si vuestros clientes tenéis clientes de ese tipo que son dopaminérgicos, que se ilusionan enseguida y se les pasa al momento, pues dejadnos en los comentarios si nos contáis anécdotas, pues maravilloso. En fin, hasta aquí este primer Finect Alpha. Si os ha gustado, ya sabéis, darle ahí al like, al corazón o en función de la plataforma que utilicéis o compartirlo con vuestros compañeros de oficina, con vuestros clientes. También estamos encantados de recoger vuestros comentarios. Bueno, decidnos lo que queráis, vuestra opinión, lo que queráis. Despido ya, muchas gracias a nuestros dos invitados de hoy, Juan y Hernando, responsable de selección de fondos de Morabank. Muchas gracias, Juan. Gracias, ha sido todo un placer. Ha sido un gusto contar contigo y charlar un ratito. Y a Carlos Farras, socio fundador y director de inversiones de DPM Finanzas. Muchas gracias, ha sido un placer, se me ha pasado volando. Pues muchas gracias a los que habéis estado escuchando este primer Finect Alpha. Si habéis estado cómodos, si os ha gustado, pues nos vemos la semana que viene otra vez por aquí.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Finet Alfa.